Buenos días a todos. Soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 1. De grado en eso y vengo a presentaros lo que sería la 20ª clase virtual de este curso académico 2013-2014, que se corresponde con el repaso de todos los conceptos de esta segunda evaluación de nivel 1. Empezaremos por la asignatura de tecnología, recordando que en esta segunda evaluación pues, vimos lo que era un sistema informático, de qué se componía. Las tres partes fundamentales del sistema informático pues, son el hardware, que es la parte física, que es todo aquello que podemos tocar de un ordenador, como por ejemplo los periféricos, el ratón, el teclado, etc. Y por otro lado tenemos un software, que es una parte lógica, que son todos los programas, como el sistema operativo del ordenador, etc. Y por último también tenemos un factor humano, que sería el usuario. Las funciones del ordenador sería la entrada de información, el almacenamiento de la misma y el procesamiento de esta información para, por último, darle una salida. Empezamos estudiando lo que es la unidad central o CPU, que es la torre con la fuente de alimentación y con determinados conectores que tiene distintos dispositivos periféricos conectados. Por un lado tenemos la placa base, que es la pieza fundamental del ordenador a la que se conectan todos los demás componentes, un chipset, que es el conjunto de chips encargados de controlar determinadas funciones del ordenador, la BIOS, que es el sistema básico de entrada o salida de información, los puertos de comunicaciones, que son el enlace entre el ordenador y el mundo exterior, y los elementos integrados. Muchos de estos elementos se encuentran integrados en la placa base en lugar de ir en forma de tarjetas de expansión. También vimos los procesadores de texto, que son aquellos programas que se utilizan para crear, editar e imprimir todo tipo de documentos como cartas, artículos o informes. Los textos pueden ser modificados y corregidos todas las veces necesarias en el momento, y entre los más conocidos destacan el Word y el Works de Microsoft, o el WordPerfect de Corel, o el WordStar, el Ami Pro 3, el Writer, etc. Y también vimos los gestores de presentaciones, que son programas que permiten desarrollar a través de diapositivas con animaciones pues una transmisión de información, una inserción de sonidos y la transmisión de un mensaje, un conocimiento. Los más conocidos son el PowerPoint de Microsoft, el Presentations de Corel o el Impress de Sun. Respecto a los procesadores de texto, vamos a ver el Microsoft Word un poco más detalladamente. Recordad que los procesadores de texto son los programas de edición, permitiendo modificar o borrar contenido a medida que se va escribiendo, lo que permite hacer una corrección directa o en directo. También podemos intercalar párrafos, cambiar el tipo y el tamaño de letra, imprimir y guardar el documento, etc. Microsoft Word es uno de los procesadores de texto más conocidos y utilizados, y está integrado en el paquete de aplicaciones que incluye otros programas como un gestor de presentaciones o una hoja de cálculo. Una vez iniciado el programa de Microsoft Word, aparece una pantalla. En la parte superior aparece la barra de título, donde se muestra el nombre del documento. Una barra parpadeante vertical muestra el punto de inserción y sirve para saber dónde se colocará la siguiente tecla, la siguiente letra que metamos a través del teclado. Y desde la pestaña de opciones se pueden ejecutar todos los comandos de Word y se puede adaptar al usuario con los que usa más frecuentemente, etc. Los elementos de Microsoft Word, una vez iniciada la aplicación, pues es lo que hemos comentado anteriormente, vamos a hacerlo un poco más concreto, un poco más extenso, un poco más en detalle. Vamos por la barra de título, ¿vale? Que hemos dicho antes, que aparece en la parte superior de la pantalla y aparece el nombre del documento activo. También aparecen los botones que permiten minimizar, cerrar y restaurar la ventana, que se sitúan en el extremo superior derecho de la barra de título. Tenemos también la barra de estado, que está situado en la zona de trabajo de la ventana y muestra en la página del documento en la que nos encontramos el idioma, el zoom, etc. También tenemos la barra de desplazamiento, que es la barra que permite desplazarnos rápidamente por el documento arrastrando la línea flotante. Una barra de herramientas, que es aquella que contiene todos los iconos para realizar rápidamente algunos comandos o algunos de los comandos más utilizados, como guardar, deshacer, corregir las faltas de ortografía, etc. También tenemos una selección de formato de texto, que son, donde se pueden elegir las cuestiones relacionadas con el aspecto del texto o cómo se presenta. También tenemos otra sección de introducción de ecuaciones y fórmulas, donde para introducirlas tenemos que hacer clic en la pestaña Insertar, que está incluida en el grupo de símbolos. También tenemos otro apartado de la configuración de la página,
donde podremos modificar o insertar los márgenes, la orientación de la página, etcétera. También tenemos una parte del encabezado y pie de página, donde podemos editar el texto a aparecer automáticamente al principio o al final de una página. También tenemos otra parte de tablas, imágenes y gráficos, donde podemos incluir tablas formadas por celdas o casillas, donde podremos también incluir multitud de números, gráficos o texto. Y las imágenes y los gráficos pueden ser creados también con Word o a través de otros programas como WordArt. Y también podemos, por último, imprimir el documento, para lo cual se puede utilizar dos formas, una impresión rápida o haciendo clic en la opción imprimir, que es algo más lenta y detallada. Respecto a los gestores de presentaciones, son unas herramientas que permiten realizar presentaciones para comunicar una información y una vez iniciado el programa, al igual que el procesador de texto, tiene la barra de título con el nombre del documento, una banda de opciones que contienen todas las opciones del programa agrupadas por pestañas y algo muy característico de este tipo de programas es que tienen tres tipos de vistas. Tiene una vista que es la vista normal, que permite ver, diseñar y modificar una diapositiva. Tiene una vista llamada clasificador de diapositivas que nos permite observar una visión global de todo el trabajo. Y también tiene la última de las vistas que es presentación con diapositivas, donde reproduce la presentación a modo de vídeo. También vimos una clasificación de los materiales. Fundamentalmente se divide en tres grupos. Por uno están las materias primas, que son aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza. Tenemos los materiales, que son aquellos que se obtienen a partir de las materias primas mediante procesos industriales. Y tenemos los productos, que son aquellos que se crean a partir de materiales. Estos materiales se pueden clasificar según su origen, pudiendo ser materiales animales, vegetales o minerales. Y también se pueden clasificar según su grado de transformación. De esta forma podemos obtener dos tipos de materiales. Los naturales, que son aquellos que necesitan ser transformados para poder utilizarse y se encuentran en la naturaleza tal cual. Y los materiales sintéticos, que son creados por el hombre y el resultado de reacciones químicas planeadas. De esta forma transforma los materiales naturales en algo completamente nuevo. Respecto a las propiedades de los materiales, se pueden agrupar en tres grandes grupos: las propiedades físico-químicas, las propiedades mecánicas y las propiedades sensoriales. Las propiedades físico-químicas informan sobre el comportamiento del material. Algunas de ellas pues, son la densidad, la conductividad eléctrica, la conductividad acústica, las propiedades térmicas, ópticas, etc. Las propiedades mecánicas informan acerca de cómo se comporta el material ante distintas cargas. Algunos ejemplos podrían ser pues, la dureza, la tenacidad o fragilidad, la maleabilidad, la ductilidad, etc. Y las propiedades sensoriales son aquellas que afectan a los sentidos e inducen sensaciones, por ejemplo, la textura, el tamaño, el color, la forma, etc. También vimos la constitución y las propiedades de la madera. Recordad que la madera está formada fundamentalmente por celulosa, que compone su esqueleto, y lignina, que es lo que le dota de una cierta rigidez. La estructura de un árbol es pues, la corteza, el cambio, que son las células crecientes de la madera, la albura, que es la madera joven que está formada en el último año, el duramen, que es la madera totalmente formada, y la médula, que es la parte central. Los anillos concéntricos que forman el tronco de los árboles se llaman anillos de crecimiento o anillos anuales. Y en ocasiones permiten saber la edad del árbol y cómo ha sido su crecimiento. Respecto a la clasificación de la madera, se puede clasificar en dos grupos: las duras, que proceden de árboles de crecimiento lento, y las blandas, que son unas maderas fáciles de trabajar y proceden de árboles de crecimiento rápido. Y respecto a las propiedades de la madera, pues entre las físicas destacan la dureza, la flexibilidad, la homogeneidad, el vetado, el olor, la conductividad, etc. Entre las mecánicas destacan la tracción, el desgaste, la compresión, la flexión y la torsión, por ejemplo. Y también tienen unas características especiales, que es la inflamación o combustión, su propiedad térmica y su propiedad acústica. También vimos los materiales metálicos, cuyas características o propiedades fundamentales, o las que más destacan, son su brillo, su maleabilidad, su ductilidad, su tenacidad y fragilidad, por ejemplo. Y también vimos algunos tratamientos de mejora para los metales.
que se suelen usar para potenciar sus propiedades sin alterar su composición química. Algunos de estos tratamientos pueden ser tratamientos térmicos, como el recocido, el temple o el revenido, tratamientos termoquímicos, como la cementación, la nitrulación, la cianuración, la carbonitrulación y la sulfinización, unos tratamientos mecánicos, que se suelen llevar en caliente o en frío, y unos tratamientos superficiales, como la metalización o el cromado. Respecto a los metales, también los clasificamos en dos grupos. Por un lado, los metales ferrosos y, por otro lado, los metales no ferrosos. Los metales ferrosos se clasifican en dos grupos, aceros y fundiciones. Los aceros son hierros con un porcentaje de carbono menor de 1,98% y las fundiciones son hierros con un porcentaje de carbono mayor de 1,98%. La metalurgia es la ciencia que ocupa el estudio de las propiedades, aplicaciones, procesos de extracción y elaboración de los metales, y en los yacimientos están unidos los minerales útiles, también denominados mena, con los no utilizables, que se llaman ganga. Y respecto a los metales no ferrosos, se clasifican en tres grupos: los metales pesados, los metales ligeros y los metales ultraligeros. Los metales pesados podrían ser el cobre, el zinc, el plomo y el estaño, por ejemplo. Algunos de los metales ligeros pueden ser el titanio y el aluminio, y algún metal ultraligero, por ejemplo, podría ser el magnesio. Acabada la asignatura de tecnología, vamos a empezar a hacer el repaso de la segunda evaluación de la asignatura de matemáticas, donde empezamos viendo la geometría plana, que es la parte de la geometría que considera las figuras cuyos puntos están situados en el plano. Algunos de los elementos básicos de la geometría son el punto, la recta y el plano. El punto es el elemento geométrico adimensional que describe una posición. Una recta es una serie infinita de puntos que están alineados, y un plano es un ende ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas en él. Algunos de los conceptos de la geometría plano que debemos de conocer son la semirrecta, que es cada una de las dos partes en las que un punto divide a una recta; el segmento, que es el trozo de una recta contenido entre dos puntos de ella; un ángulo, que es la superficie limitada por dos semirrectas con el mismo origen. Por norma general, al origen se le llama vértice del ángulo, y las semirrectas son los lados del ángulo. Y por último, el semiplano, que son cada una de las dos partes en las que una recta divide un plano. También vimos la clasificación de las rectas. Las rectas fundamentalmente pueden ser o bien secantes o bien paralelas. Las secantes son aquellas que se cortan en un punto, y las paralelas son aquellas que, por más que prolonguemos, no conseguimos que se corten entre sí. También tenemos una subclasificación o una clasificación interna de las rectas secantes, ya que estas rectas pueden ser o bien perpendiculares, cuando los ángulos que forman al cortarse son ángulos rectos, ángulos de 90 grados, o bien oblicuas, cuando los ángulos que se forman al cortarse no son rectos. Respecto a los ángulos, también vimos que el valor de un ángulo es su amplitud. Se mide en grados, minutos y segundos en forma sexagesimal. Es decir, que 60 segundos forman un minuto, 60 minutos forman un grado. Para medir un ángulo se suele usar el transportador, y respecto a la clasificación de los ángulos, pues se clasifican en ángulos rectos, llanos, agudos, obtusos, cóncavos y convexos. Los rectos son aquellos que están formados por dos rectas perpendiculares, es decir, su amplitud es 90 grados. Los llanos son aquellos cuya amplitud es 180 grados. Los ángulos agudos son aquellos ángulos cuya amplitud es menor de 90, desde 0 a 90 grados. Los obtusos son aquellos cuya amplitud está comprendida entre 90 y 180 grados. Los cóncavos son aquellos que tienen una amplitud menor de 180, es decir, cualquier ángulo agudo u obtuso. Y los convexos son aquellos que tienen una amplitud mayor de 180. También vimos lo que es la mediatriz y la bisectriz y cómo calcularlas. Recordad que la mediatriz es la recta perpendicular a un segmento que pasa por un punto medio, y la bisectriz sería la semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos iguales y cuyo extremo es el vértice del ángulo. Para saber cómo calcularlas, tanto la mediatriz como la bisectriz, os puedo recomendar que acudáis a la primera a la clase de la semana pasada, donde en el repaso de la asignatura de tecnología vimos cómo poder calcular cada una de ellas con ayuda de un compás. Y luego también en esta asignatura de matemáticas vimos las figuras planas elementales. Unas de ellas son los polígonos, que son una superficie plana limitada por una línea quebrada o una línea quebrada cerrada,
o una figura geométrica que está formada por segmentos consecutivos no alineados, que también se llaman lados. La suma de la longitud de sus lados se llama perímetro y el área es la medida de la superficie que está encerrada dentro de este polígono. La clasificación de los polígonos se puede también realizar según su número de lados. De esta forma podemos obtener triángulos, que son aquellos que tienen 3 lados, cuadriláteros si tienen 4 lados, pentágonos si tienen 5 lados, hexágonos si tienen 6 lados, etc. Podemos realizar una clasificación de los polígonos según sus lados y ángulos a la vez. De esta forma podemos obtener un polígono regular si tiene todos sus lados y ángulos iguales. En este caso, de los polígonos regulares también podemos definir la apotema, que es el segmento que va desde el centro del polígono al punto medio de cualquiera de sus lados. El radio será el segmento que va desde el centro del polígono a cualquiera de sus vértices y el ángulo central pues es un ángulo que forman en el centro del polígono 2 radios consecutivos. También podemos definir el ángulo interior, que es aquel ángulo que está formado por 2 lados consecutivos. También estudiamos lo que eran las diagonales de un polígono, que son los segmentos que se unen por 2 vértices no consecutivos. Si pasamos a estudiar un poco más detalladamente los triángulos, son los polígonos con 3 lados y 3 ángulos. Su base es el lado sobre el que se apoya en el plano. La alturas es el segmento que se traza desde un vértice hasta su lado opuesto, siendo perpendicular a este lado. Si un triángulo siempre tiene 3 alturas, pero por norma general se suele denominar como altura OH la que se une a la base, o la que une la base, que es aquella sobre la que se apoya en el plano, y el vértice opuesto a esta. Se pueden clasificar los triángulos según sus ángulos, dando lugar a triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, acutángulos, que son aquellos que tienen todos los ángulos agudos, y obtusángulos, que son aquellos que tienen solo un ángulo obtuso. También se puede realizar una clasificación según sus lados. De esta forma podremos tener triángulos equiláteros, si tienen todos sus lados iguales, triángulos isósceles si tienen 2 lados iguales y uno desigual, o triángulos escalenos si tienen los 3 lados desiguales. Respecto a los triángulos rectángulos, hay un teorema importante que debéis conocer, o una cosa importante que debéis conocer, que es el teorema de Pitágoras, ya que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado siempre es igual a la suma de los cuadrados de los 2 catetos. Si pasamos luego también a estudiar los cuadriláteros, podemos estudiar también sus perímetros y sus áreas fundamentales. Recordad que el perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica plana, es decir, es la suma de la longitud de todos sus lados. Si son irregulares estos cuadriláteros, para conocer su perímetro necesitaremos conocer la longitud de todos sus lados. Sin embargo, si son regulares, con conocer la longitud de uno de sus lados no sería suficiente, ya que al multiplicar esa longitud por el número de lados podríamos calcular el perímetro. El área, recordad que es la medida de superficie que ocupa un cuerpo. De esta forma, para poder calcular el área del triángulo, lo que hacemos es multiplicar la base por la altura y dividimos por 2. Para calcular el área de un paralelogramo, como por ejemplo el caso de un rectángulo, multiplicaríamos la base por la altura. Para calcular el área de un cuadrado, lo que hacemos es elevar el lado al cuadrado, multiplicar el lado por lado. Para calcular el área de un rombo, lo que hacemos es multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y dividir por 2. Para calcular el área de un trapecio, pues sumaríamos la base mayor más la base menor, multiplicaríamos por la altura y dividiríamos por 2. Y en el caso de un polígono regular, podríamos calcular el área multiplicando la apotema por un lado, por el número de lados, es decir, la apotema por el perímetro y dividiéndolo por 2. Pasamos luego a estudiar ya las circunferencias, que son el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia de un centro. Esta distancia entre el centro y cualquiera de los puntos se llama radio, y la distancia entre 2 puntos opuestos de la circunferencia se llama diámetro. Entre los elementos de la circunferencia del círculo que debemos conocer están la cuerda, que es el segmento que une 2 puntos no consecutivos de una circunferencia, el arco, que es el trozo de circunferencia que está comprendido entre esos 2 puntos, el ángulo central, que es el ángulo que está formado por los segmentos que unen los extremos del arco con el centro de la circunferencia. Hay 2 tipos. Está el ángulo inscrito, cuyo vértice está en la circunferencia, el semi-inscrito, cuyo vértice está en la circunferencia y uno de sus lados es una cuerda, y el otro es tangente a ella.
Y esto también el ángulo interior, cuyo vértice está dentro de la circunferencia, pero no es el centro de esta. Y un ángulo exterior, cuyo vértice está fuera de la circunferencia, pero sus lados la atraviesan. Si ambos lados son tangentes a la circunferencia, se llama un ángulo circunscrito, que sería un ángulo especial. También tenemos el sector circular, que es la superficie que está delimitada por dos radios de un círculo. De esta forma, un segmento circular será la superficie comprendida entre una recta y el arco que abarca los extremos de dicha cuerda. Para poder calcular el perímetro de la circunferencia, la longitud de la misma se calcula multiplicando 2 por el número pi por el radio. Recordad que el número pi es una constante, ¿vale?, que se obtiene a través de la división de 22 entre 7 y da muchísimos decimales, pero por norma general se redondea a 3,1416. De esta forma, para calcular la longitud de una circunferencia, vuelve a hacer multiplicar 2 por el número de pi y por el radio de la circunferencia. Si estamos calculando la longitud de un arco, se obtendría multiplicando 2 por el número pi por el radio por el número de grados de ese arco y dividiéndolo por 360. También podemos calcular el área de un círculo, que es el producto del perímetro, o sea, el producto del número pi por su radio al cuadrado, perdón. Y podemos también calcular el área de un sector circular de n grados, que se calcula multiplicando pi por el radio del sector al cuadrado, por el número de grados del sector y dividiéndolo por 360. El área de una corona circular es la diferencia entre el área del círculo mayor y la del círculo menor. De esta forma, para poder calcular el área, que multiplicaríamos pi por el radio de la circunferencia mayor al cuadrado y le restaríamos el producto de pi por el radio de la circunferencia menor al cuadrado. También vimos el teorema de semejanza y teorema de Tales. Dos figuras son semejantes cuando sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son iguales. El cociente entre los lados homólogos de los polígonos semejantes es constante y se denomina razón de semejanza. Por otro lado, también recordad que el teorema de Tales dice que si sobre dos rectas secantes trazamos dos rectas paralelas, las longitudes de los segmentos determinados son proporcionales. Y también vimos las escalas. La escala de un mapa a un plano es la razón de semejanza entre una medida de la representación y su correspondiente en la realidad. De esta forma podemos tener tres tipos de escala: las naturales, las de ampliación y las de reducción. Las naturales son aquellas que muestran el objeto en la realidad tal cual en el dibujo. Las de ampliación son aquellas que muestran el objeto ampliado en el dibujo respecto a la realidad. Y las de reducción son aquellas que presentan el objeto real en formato reducido en el dibujo. Se pueden expresar también de forma numérica, como 1, 2.1, 10, 2.1 o 1, 2.1000, donde lo que se está representando es que el número de la izquierda es la distancia que se está midiendo en el dibujo y el número de la derecha es su distancia correspondiente en la realidad. De esta forma, una escala natural se podría representar, por ejemplo, como 1, 2.1, una escala de ampliación sería 10, 2.1 y una escala de reducciones sería 1, 2.1000, donde un centímetro, un metro o lo que vosotros queráis de unidad en el dibujo se corresponde con 1000 metros, centímetros o lo que queráis de la realidad. Pero siempre manteniendo las mismas unidades. Si es un centímetro serán 1000 centímetros en la realidad, si es un metro en el dibujo serán 1000 metros en la realidad. Un poliedro también vimos que era un cuerpo limitado por polígonos planos llamados caras, y también tenía otros elementos como las aristas o el diedro, que es la superficie comprendida por dos caras, un triedro, un vértice o un ángulo del poliedro. Se pueden clasificar en dos grupos: los poliedros regulares, que son aquellos que tienen todas sus caras la forma de un mismo polígono regular, y según el número de caras podemos obtener pues el tetraedro, el cubo, el hexaedro, el octaedro, etc. Y por otro lado tenemos los poliedros irregulares, que son aquellos que no tienen todas sus caras iguales. De esta forma podemos tener dos tipos de poliedros irregulares. Por un lado, los prismas, que son aquellos que tienen dos caras paralelas e iguales, que se llaman bases, y el resto de las caras son paralelogramos, también llamadas caras laterales, y pueden ser o bien rectos, si sus aristas son perpendiculares a la base, u oblicuos, si las aristas laterales son oblicuas a la base.
En el caso de un prisma recto, el área lateral se puede calcular multiplicando el perímetro de la base por la altura. Y el área total será el área lateral más el área de la base superior más el área de la base inferior. Como ambas bases son iguales, el área total se puede definir como el área lateral más 2 por el área de la base. Y la base de un polígono se puede calcular su área multiplicando el perímetro por la apodema y dividiéndolo por 2. El volumen del prisma se calcula multiplicando el área de la base por la altura. El caso del paralelepípedo es un tipo de prisma cuyas bases son paralelogramos. Y una pirámide, pues es otro de los casos de un poliedro que tiene, sin embargo, un único polígono como base y el resto de sus caras son triángulos con un vértice común. El área lateral de esta pirámide se calcula multiplicando el perímetro por apotema y dividiéndolo por 2. El área total sería el área lateral más el área de la base, como el área de la base también se puede calcular como perímetro por apotema partido por 2, pues el área total puede calcularse multiplicando el perímetro por apotema. Y el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura y dividiéndolo por 3. Por último, también vimos los cuerpos redondos, que tienen superficies curvas como los cilindros, los conos o las esferas. En el caso de un cilindro, el área total se calcula multiplicando 2 por pi por r por h, que sería la lateral, a lo que habría que sumarle las dos áreas de las bases, que son dos círculos. Como un círculo se calcula multiplicando el área pi por r al cuadrado, pues el área total de un cilindro sería 2 por pi por r por h más 2 por pi por r al cuadrado. Y su volumen es el área de la base por la altura. Por lo tanto sería pi por r al cuadrado por h. El caso del cono, aparece una nueva letra, que es la G, también llamada generatriz, que es la distancia entre el vértice y cualquiera de los puntos de la base. El área lateral se calcula multiplicando pi por r por g, y el área total sería la suma del área lateral más el área de la base. Como el área de la base es un círculo, su área será pi por r al cuadrado, y por tanto su área total sería pi por r por g más pi por r al cuadrado. Por último, el volumen de un cono se calcula multiplicando el área de la base por la altura y dividiéndolo por 3. El último de los cuerpos redondos que vamos a estudiar es la esfera, cuyo área se calcula multiplicando 4 por pi por r al cuadrado y su volumen se calcula multiplicando 4 tercios por pi por r al cubo. Con esto hemos visto prácticamente todos los cálculos de perímetros, áreas y volúmenes, que seguramente os caiga un ejercicio a realizar en el examen final. Recordad que el perímetro de una figura plana es la longitud del borde de la figura, el área es la medida de la superficie que ocupa este cuerpo y el volumen de un cuerpo geométrico es la medida del espacio que ocupa. Por último, recordaros los pasos que debéis seguir para resolver la resolución de problemas generales. En primer lugar, tenéis que leer detenidamente el enunciado, comprobando los datos que se nos dan y los que se nos piden. En segundo lugar, dibujar la figura geométrica sobre la que se centra el problema, para hacernos una idea de lo que sabemos y lo que queremos averiguar. Y por último, escribir las fórmulas para el cálculo de área y volumen de dicha figura, observando en este caso los datos que conocemos y los que tenemos que calcular. Con esto vamos por finalizar la asignatura de matemáticas y vamos a proceder a hacer el repaso de la asignatura de ciencias naturales, donde vimos algunos de los factores que hacen posible la vida en la Tierra. Entre ellos destacamos la atmósfera, la temperatura y el agua. La atmósfera está compuesta de unas capas de gases que rodean a la Tierra y la protege de una excesiva radiación solar, ya que deja pasar la luz visible, con la que se realizan procesos vitales para los vegetales, pero absorbe otras como gran parte de la radiación infrarroja que llega hasta la atmósfera. La temperatura viene determinada por la distancia entre la Tierra y el Sol. Al no encontrarse la Tierra ni muy lejos ni muy cerca del Sol, permite tener una temperatura aproximada de 13 a 15 grados de media, lo que permite que exista agua en estado líquido en la Tierra. Y por último, el agua, que es esencial para el desarrollo de la vida y en ella se realiza la totalidad de las reacciones químicas de nuestro metabolismo. También tiene un comportamiento regulador de la temperatura del agua. La materia viva es la sustancia de la que está constituido un ser vivo y se caracteriza por estar compuesta de bioelementos
y biomoléculas. Los bioelementos son los elementos químicos que forman parte de la materia orgánica, como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno o el nitrógeno, por ejemplo. Y las biomoléculas, también llamadas principios inmediatos, son las combinaciones de los bioelementos formando moléculas. Por ejemplo, el agua, las sales minerales, que serían los principios inmediatos inorgánicos, o los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, que son los principios de inmediato orgánicos. También vimos las funciones de la célula, que son la nutrición, la relación y la reproducción. La nutrición consiste en la incorporación de alimentos del medio externo al interno para aprovecharse de los mismos y obtener energía. La entrada de sustancias al interior se realiza mediante los procesos de ósmosis o endocitosis y la obtención de energía se realiza mediante dos tipos de reacciones. Las reacciones catabólicas o catabolismo, que son aquellas que se utilizan para la obtención de energía a partir de la destrucción de sustancias nutritivas que hay dentro de una célula, y las reacciones de anabólicas o anabolismo, que son aquellas reacciones de síntesis de sustancias complejas a partir de sustancias simples. Durante el anabolismo se consume la energía obtenida en el catabolismo. También vimos la función de relación, donde se explicaba que una célula se relaciona con el medio y otras células recibiendo estímulos y produciendo respuestas. Por ejemplo, pues el desplazamiento por el medio, a través de cilios o flagelos o pseudópodos, que son una especie de pies o fibrillas. Y también vimos la reproducción, que permite que a partir de una célula progenitora se originen dos o más células descendientes. La reproducción por norma general se puede llevar a cabo mediante la bipartición, la gemación o la esporulación. Respecto a las funciones de los seres vivos, también vimos que eran las tres que hemos visto para las células: nutrición, relación y reproducción, aunque con unas variables. En el caso de los seres vivos, la nutrición se lleva a cabo mediante dos formas, o existen dos tipos de grupos en función de su nutrición. Por un lado, los autótrofos, que son ellos que llevan a cabo una nutrición autótrofa, es decir, una nutrición que producen ellos mismos a partir de sustancias inorgánicas. Es también lo que se conoce como proceso de fotosíntesis. Y también vimos los organismos heterótrofos, que llevan a cabo una nutrición heterótrofa, que consiste en la alimentación a partir de materia orgánica producida por otros organismos. También vimos la función de relación, que consiste en percibir variaciones internas en el medio y responder ante ellas. Y por último, la reproducción, que es la que llevan a cabo todos los seres vivos para poder perpetuar la especie. Existen tres tipos en el caso de los seres vivos: la reproducción asexual, donde los hijos surgen de un solo individuo a través de la bipartición, gemación o espobulación; la reproducción sexual, que es aquella que se produce mediante la unión de dos células especiales llamado gametos, también llamadas gametos; o la reproducción alternante, que es aquella en la que cada generación cambia. Una primera generación es una reproducción asexual, y la siguiente generación sería una reproducción sexual, y así sucesivamente, van cambiando de una generación a otra. También vimos la clasificación de los seres vivos, que se realizaba en 5 grandes grupos: el reino de las moneras, que son el reino de las bacterias y las cianobacterias; el reino protista, que son las algas y los protozoos; el reino fungi, que son los ficomicetos, los ascomicetos y los basidiomicetos; el reino de las metafitas o reino vegetal, que son las briofitas y las tracheofitas; y por último el reino de los metazoos, también conocido como el reino animal, que abarcan los animales invertebrados y vertebrados. Recordad que en el caso de los reinos de los seres, o la clasificación de los seres vivos, tenéis un resumen de una tabla en el libro, donde viene muy bien simplificado lo que serían cada uno de los reinos, con cada una de sus características respecto a sus seres vivos, tipo de reproducción, tipo de célula, etc. También vimos las propiedades de la materia. Recordad que la materia tiene volumen y es la porción de espacio que ocupa dicha materia. En el sistema internacional pues se expresa en metros cúbicos. La materia tiene masa, que es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia que hay en un volumen determinado. En el sistema internacional se expresa en kilogramos. Tiene densidad, es la relación entre la masa y el volumen. En el sistema internacional se expresa como kilogramos partido por metro cúbico, ya que se define la densidad como la masa dividido por el volumen. También presencia e inercia, que es la propiedad de la materia que se resiste al cambio del movimiento y es la causa de la gravedad. Consiste
la atracción que actúa siempre entre objetos de materiales, aunque estén separados por grandes distancias. También vimos la energía, que es la propiedad de todo cuerpo o sistema material que se relaciona con los cambios o procesos de transformación de la naturaleza. Sin la energía, ningún proceso físico, químico o biológico sería posible. Y existen diferentes tipos de variaciones de energía, como la transformación de una forma de energía en otra dentro de un mismo sistema material o la transferencia de energía de un sistema material a otro. En todas las transformaciones energéticas se cumple el principio de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas a otras. Y la experiencia demuestra que conforme la energía va siendo utilizada para promover cambios en la materia, va perdiendo parte de la capacidad para ser empleada nuevamente, o lo que es lo mismo, se va degradando poco a poco. Por ejemplo, la formación de calor es una forma de degradación. Tenemos también diferentes tipos y fuentes de energía, que son aquellas en las que se manifiesta la energía. Tenemos por un lado la energía de las más importantes, la energía cinética, que es aquella energía que está asociada a los cuerpos que se encuentran en movimiento y se calcula multiplicando un medio por m por v al cuadrado, donde la energía que se obtendrá tendrá unidades de julios, la masa se pone siempre en kilos y la velocidad en metros por segundo, es decir, en las unidades del sistema internacional. La energía potencial gravitatoria es la energía que se asocia a un cuerpo que se encuentra a una determinada altura y se calcula multiplicando la masa por la g y por h, donde g es la gravedad y la h es la altura. En este caso también las unidades que se utilizan, que son las del sistema internacional. Tenemos también multitud de tipos de energía. Pues también tenemos la energía eléctrica, la electromagnética, la hidroeléctrica, la química, térmica, nuclear, solar, etc. Cada una asociada a un proceso. Y conviene que al menos seáis capaces de identificar todas. Fundamentalmente existen dos fuentes de energía, las energías renovables y las energías no renovables. Las energías renovables son aquellas cuya fuente de energía procede de recursos naturales inagotables y la naturaleza se encarga de producirlos a través de procesos tales como el ciclo hidrológico, el viento, etc. Y también tenemos energías no renovables, que son aquellas que proceden de recursos que existen en la naturaleza de forma limitada y pueden llegar a agotarse con el tiempo. Por ejemplo, pues la energía nuclear o cualquier combustible fósil como el carbono y el petróleo. Para medir la temperatura y el calor utilizamos un termómetro, que se fabrican aprovechando los fenómenos de la dilatación. Respecto a las escalas termométricas, existen tres tipos. La primera de ellas es la escala Celsius o centígrada, para la cual el punto de fusión del hielo son los 0 grados centígrados y el punto de ebullición son los 100 grados centígrados. También existen otras dos tipos de escalas termométricas menos conocidas, como son la escala Kelvin, donde la fusión de hielo se da a 273 grados Kelvin y el punto de ebullición son 373 grados Kelvin, que por lo general es la unidad del Sistema Internacional de Temperatura. Y por último la escala Fahrenheit, donde la fusión del hielo se lleva a cabo a 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición son 212 grados Fahrenheit. El calor, al tratarse de una energía, se mide en julios, aunque es muy frecuente el uso de la caloría. Una caloría, recordad, que equivale a 4,18 julios. Y cualquier calor se puede calcular con la fórmula C por M por temperatura final menos temperatura inicial, donde C es el calor específico, que se define como la facilidad o dificultad de las sustancias para absorber o desprender calor, y viene definida para cada una de las sustancias. Es decir, es una constante para cada uno de los materiales. La M se corresponde con la masa del cuerpo en kilos y la T serían las temperaturas inicial y final que alcanza el cuerpo. Es decir, conociendo la C, la M y las temperaturas inicial y final, podemos conocer la cantidad de calor que se cede o que absorbe el cuerpo. Fundamentalmente, los efectos del calor producen cambios de estado. El estado de agregación de la materia es un estado físico y la materia se presenta en tres estados o formas de agregación: el sólido, el líquido y el gaseoso. La temperatura durante los cambios de estado, recordad que se mantiene constante, y para cambiar de estado se requiere una energía denominada calor latente o de cambio de estado, o calor latente de fusión o de vaporización, en función del cambio de estado que se produzca. El calor latente de fusión sería aquel calor latente necesario
para pasar de un estado líquido a un estado sólido. O sea, de un estado sólido a un estado líquido, perdón, calor latente de fusión, ya que la fusión es el proceso de cambio de estado desde un estado sólido a un estado líquido. La dilatación es otro de los efectos del calor y consiste en un aumento de volumen que experimenta un cuerpo al comunicarle calor y aumentar su temperatura. Existen tres formas fundamentales de transmitir el calor. La conducción térmica, que es la forma más eficiente entre sólidos, la convección térmica, que es la forma más eficiente entre los fluidos, los líquidos y los gases, que se genera por movimiento de un fluido y genera corrientes de convección, ya que el fluido caliente tiende a subir y el fluido frío tiende a bajar. Y por último también tenemos una radiación térmica, que es la forma más eficiente en los gases o el vacío. En este caso los cuerpos no tienen por qué estar en contacto para llevarse a cabo. También vimos la luz. La ciencia que estudia la luz y los fenómenos relacionados con ella se denomina óptica. La óptica geométrica será aquella que estudia los fenómenos de reflexión y refracción, y la óptica física es aquella que estudia los fenómenos propios de la luz. En la clasificación de los cuerpos, en función de la luz, pueden ser o transparentes, opacos o translúcidos. Los transparentes son aquellos que dejan pasar la luz, los opacos son aquellos que no dejan pasar nada de luz, y los translúcidos son aquellos que dejan pasar la luz, pero no permiten ver con claridad a través de ellos. El color de los cuerpos, recordad que viene dado por el color que no absorben y que por tanto reflejan sobre la retina humana. Y también vimos las leyes básicas de la óptica geométrica. Recordad que la luz se propaga en línea recta. Cuando un rayo incide sobre una superficie, se refleja de manera que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y cuando un rayo atraviesa dos medios distintos, el rayo sufre una refracción. Respecto a la reflexión de la luz, recordad que ocurre cuando un rayo alcanza una superficie y cambia de dirección. Los elementos a conocer en este caso serán el punto de incidencia normal, el ángulo de incidencia o el ángulo de reflexión. Y respecto a la refracción de la luz, recordad que es el cambio de dirección que se produce cuando un rayo pasa de un medio a otro completamente distinto. Podemos aplicar en este caso la ley de Snell, que dice que el seno del ángulo de incidencia partido por el seno del ángulo de refracción es igual a n2 partido de n1, donde n es el índice de refracción, que es una constante que se calcula dividiendo la velocidad de la luz en el vacío por la velocidad en el medio, y es una constante para cada uno de los medios. También vimos los fenómenos ondulatorios, que se basan en los tipos de ondas. Pueden ser o bien transversales, cuando las partículas vibran en vertical, o bien longitudinales, si las partículas vibran en la misma dirección de la propagación de la onda. Las magnitudes que debemos conocer de los fenómenos ondulatorios son el perímetro, la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud. El período es el tiempo empleado en dar una oscilación completa, se representa con una T mayúscula. La frecuencia es la inversa del período, si se representa con una F minúscula. La longitud de onda es la distancia que avanza la onda en un período, y la amplitud es la altura que toma la onda desde su origen hasta su valor máximo. Por último, la velocidad de propagación pues se puede calcular dividiendo lambda por t, que es el período, o multiplicando lambda por f, que es la frecuencia. También vimos la energía interna del planeta Tierra. Si medimos la temperatura a una cierta profundidad, podemos observar que va aumentando según la profundidad. A esto se le denomina el gradiente geotérmico y se define como el aumento de la temperatura en un grado por cada 33 metros que avanzamos en profundidad. Esta energía alcanza la superficie de la Tierra mediante diferentes mecanismos. Una conductividad térmica, que es la que consiste en la transmisión del calor de roca a roca desde el interior de la Tierra hasta la superficie, o las corrientes de convección, que son los movimientos que describen los fluidos. Al calentarse se dilatan y ascienden, pero cuando llegan a la corteza se enfrían, por lo que se contraen y descienden nuevamente. También vimos la geodinámica interna. Los fenómenos geológicos permiten la construcción del relieve. Por un lado tenemos el comportamiento de los materiales ante esfuerzos, como los materiales pueden ser elásticos, si se deforman y recuperan posteriormente la forma. Pueden ser materiales plásticos, si se deforman y no recuperan la forma. Rígidos, si no se deforman, o frágiles si se rompen. De esta forma podemos obtener diferentes deformaciones de los estratos, formando pliegues
fracturas, fallas y diaclasas. Los pliegues se originan al comprimir literalmente un paquete de estratos y tiene un comportamiento plástico. Las fracturas forman cuando se someten a las rocas a esfuerzos y se rompen, y las fallas y diaclasas se producen según la disposición de los bloques en que ha quedado dividida la roca como consecuencia de la rotura. También vimos los pliegues, donde existen diferentes elementos como la charnela, que es la zona con máxima curvatura, el plano axial, los flancos o lados del pliegue, el eje, el buzamiento o la inclinación. Y que también vimos que había diferentes tipos. Se clasifican en función de la simetría, la forma, la edad y la disposición del plano axial. Respecto a las fallas, recordad que es una fractura en la que se ha producido un desplazamiento de un bloque con respecto a otro. También tenemos diferentes elementos como los labios, el plano de falla, el salto de falla, la dirección, el rumbo, el buzamiento y inclinación. Cualquiera de estos elementos os podría caer como un elemento a definir en el examen. Y podemos tener diferentes tipos de fallas. Las fallas verticales, ¿vale? O horizontales. También vimos el vulcanismo, que consiste en la manifestación superficial de los procesos magmáticos. Los volcanes son grietas de la superficie terrestre por la que salen los materiales incandescentes del interior de la Tierra. Un volcán contiene diferentes partes: el cono volcánico, el foco volcánico, la chimenea y el cráter. Y los productos del volcán pueden presentar diferentes estados. Pueden ser sólidos, como por ejemplo los fragmentos de lava que se enfrían antes de llegar a la superficie. Pueden ser líquidos, como por ejemplo la lava o el magma sin gases que se desplaza por el cono formando coladas. Y pueden ser gaseosos, como por ejemplo los gases que pueden ser inflamables o no inflamables. Existen también diferentes tipos de volcanes, como el hawaiano, el stromboliano, el vulcaniano y el peleano. Y también vimos los movimientos sísmicos. Los seísmos, recordad que son las manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Consisten en vibraciones del terreno que se producen cuando grandes masas de roca se rompen o se mueven unas respecto a otras. Las partes del seísmo podrían ser el foco sísmico o hipocentro, que es el origen del terremoto, el epicentro, que es el punto de la superficie terrestre más próximo al foco, perpendicularmente, y si el epicentro se encuentra en el fondo del mar, se produce lo que se llama un maremoto. Para medir la magnitud de los movimientos sísmicos se utiliza la escala de Mercalli, que consta de 12 grados. Y ya que dos seísmos de la misma magnitud pueden producir efectos muy diferentes, dependiendo de dónde se sitúe el epicentro, la intensidad se mide con la escala de Richter, que consta de 10 grados. También vimos la tectónica de placas. Recordad que la deriva continental es el fenómeno en el que las acciones de subducción y el escape de materia del manto provoca que los continentes se muevan unos respecto a otros. La teoría de la deriva continental la presentó Alfred Wegener a comienzos del siglo XX, donde indicaba que los continentes actuales estuvieron unidos hace unos 225 millones de años formando un único continente llamado Pangea. Los bordes de las placas pueden ser de tres tipos: en los que se crea corteza, también llamados dorsales oceánicas; en los que se destruye corteza, llamadas zonas de subducción; o donde una placa se desplaza lateralmente respecto a otra, que es lo que se llaman fallas transformantes o de desgarre. Existen unas grandes placas que son las fundamentales, que son la placa africana, la antártica, la euroasiática, la indoaustraliana, la norteamericana y sudamericana o pacífica. Norteamericana y sudamericana, y pacífica. El relieve terrestre de las cordilleras se originan en lugares de subducción. Esto explica las fracturas, los plegamientos y que las cumbres estén formadas por rocas originadas en una cuenca sedimentaria marina. En las zonas continentales se pueden distinguir zonas montañosas, mesetas y depresiones. Y en las zonas oceánicas se puede distinguir la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental es la primera zona colindante con los continentes, y la corteza oceánica la constituyen los fondos oceánicos. Con esto daríamos por finalizada a esta 20ª clase virtual. Espero que os haya de ayuda para poder haceros la idea de todos los conceptos necesarios de esta segunda evaluación, y que os sea esta presentación muy útil de cara al examen final, que parece que está muy lejos, pero no os fiéis porque en cuanto queréis dar cuenta ya está encima, ¿vale? Así que mucho ánimo, seguir estudiando, y si tenéis cualquier duda no olvidéis que podéis poner en contacto conmigo bien por correo electrónico o bien por teléfono
o bien podéis llamar a vuestra tutora para concertar una tutoría presencial. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos por aquí la semana que viene. Un fuerte abrazo. Hasta luego.